Biografía de Albert Einstein. Biografía 7x60. Una de ellas, dirigida a un profesor holandés, se exhibe actualmente en el Museo de Historia de la Ciencia de Leiden. En ninguno de los dos casos se empleó el impreso de respuesta incluido en la carta. Einstein ni siquiera obtuvo la cortesía de una negativa por escrito. No dejé piedra por mover ni renuncié a mi sentido del humor, escribiría a su amigo Marcel Grossman, Dios creó el burro y lo dotó de una piel gruesa. 151 Entre los grandes científicos a los que escribió Einstein se hallaba Wilhelm Ostwald, profesor de química en Leipzig, cuyas contribuciones a la teoría de la dilución le harían acreedor al premio Nobel. Su obra sobre química general me inspiró para escribir el artículo adjunto, decía Einstein, tras de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 92 preparado por Patricio Barros lo cual adoptaba un lastimero tono adulador al preguntarle si podría hacer uso de un físico matemático. Einstein concluía suplicando. No tengo dinero, y solo un puesto de esta clase me permitiría proseguir mis estudios. No obtuvo respuesta. Einstein volvió a escribirle 2 semanas después, usando el pretexto de que no estoy seguro de si incluí mi dirección en la carta anterior. Su opinión sobre mi artículo es muy importante para mí. Tampoco hubo respuesta. 152 El padre de Einstein, con quien éste vivía en Milán, compartía en silencio la angustia de su hijo, y trató de ayudarle de una manera dolorosamente tierna. Al ver que no llegaba ninguna respuesta a la segunda carta dirigida a Ostwald, Hermann Einstein emprendió, por su propia cuenta y sin conocimiento de su hijo, un torpe e inusual esfuerzo, impregnado de conmovedora emoción, para persuadir por sí mismo a Ostwald. Perdone, por favor, a un padre tan atrevido como para dirigirse a usted, estimado Herr Profesor, en interés de su hijo. Albert tiene 22 años, estudió durante 4 en el Politécnico de Zúrich, y aprobó su examen con completo éxito el verano pasado. Desde entonces ha estado tratando sin éxito de conseguir un empleo como profesor ayudante, lo que le permitiría proseguir su educación en física. Todos los que están en posición de juzgarle elogian su talento. Puedo asegurarle que es extraordinariamente estudioso y diligente, y que experimenta un gran amor por su ciencia. Debido a ello, se siente profundamente infeliz ante su actual falta de empleo, y cada vez se convence más de que ha perdido el rumbo de su carrera. Asimismo, se siente oprimido por la idea de que representa una carga para nosotros, que somos personas de medios modestos. Dado que es a usted a quien mi hijo parece admirar y estimar más que a ningún otro erudito en física, es también a usted a quien me he tomado la libertad de dirigirme con el humilde ruego de que lea su artículo y le escriba, si es posible, unas palabras de aliento, a fin de que pueda recuperar su Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 93 preparado por Patricio Barros Alegría de vivir y de trabajar. Si además pudiera conseguirle un puesto de ayudante, mi gratitud no tendría límites. Le ruego me perdone por mi atrevimiento al escribirle, y sepa que mi hijo no sabe nada de este paso mío tan inusual. 153 Ostwald siguió sin responder. Sin embargo, por una de las maravillosas ironías de la historia, 9 años después se convertiría en la primera persona que nominaría a Einstein para el premio Nobel. Albert Einstein estaba convencido de que su némesis en el Politécnico de Zúrich, el profesor de física Heinrich Weber, estaba detrás de todas las dificultades que encontraba. Tras haber contratado a 2 ingenieros en lugar de Einstein como ayudantes, al parecer ahora estaba dando referencias poco favorables de él. Tras solicitar un puesto junto al profesor de Gotinga Eduard Rieke, Einstein le escribía desesperado a Marik. He dado más o menos el puesto por perdido. No puedo creer que Weber deje pasar tan buena oportunidad sin hacer alguna maldad. Marik le aconsejó que escribiera a Weber, enfrentándose a él directamente, y Einstein le respondió que ya lo había hecho. Al menos ha de saber que no puede hacer esas cosas a mis espaldas. Le he escrito diciéndole que sé que en este momento mi nombramiento depende solo de su infieme. Tampoco eso sirvió de nada. Einstein fue rechazado de nuevo. El rechazo de Rieke no me ha sorprendido, le escribió a Marik. Estoy absolutamente convencido de que la culpa es de Weber. Se sentía tan desalentado que, al menos por el momento, consideraba inútil proseguir su búsqueda. En estas circunstancias ya no tiene sentido seguir escribiendo a más profesores, ya que, en el caso de que las cosas llegaran lo bastante lejos, no cabe duda de que todos acabarían pidiéndole información a Weber, y este volvería a dar malas referencias. Asimismo, se lamentaba a Grossman.
Podría haber encontrado trabajo hace tiempo de no haber sido por las maquinaciones de Weber. 154 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 94 preparado por Patricio Barros. ¿Qué papel tuvo el antisemitismo en estas circunstancias? Einstein llegó a creer que era uno de los factores en juego, lo que le llevó a buscar trabajo en Italia, donde dicho sentimiento no era tan pronunciado. Uno de los principales obstáculos para encontrar colocación se halla aquí ausente, esto es, el antisemitismo, que en los países angloparlantes constituye un desagradable obstáculo, le escribía a Marik. Ella, por su parte, se lamentaba ante su amiga de las dificultades de su amante. Ya sabes que mi amor tiene la lengua afilada, y además es judío. 155 En su tentativa de encontrar trabajo en Italia, Einstein pidió ayuda a uno de los amigos que había hecho cuando estudiaba en Zurich, un ingeniero llamado Michele Angelo Besso. Como Einstein, Besso provenía de una familia judía de clase media que había deambulado por toda Europa y al final se había establecido en Italia. Tenía 6 años más que Einstein, y cuando se conocieron ya se había graduado en el Politécnico y trabajaba en una empresa de ingeniería. Él y Einstein forjaron una estrecha amistad, que se mantendría durante el resto de sus vidas. Ambos morirían en 1955, con solo unas semanas de diferencia. Con los años, Besso y Einstein compartirían tanto las confidencias personales más íntimas como las más elevadas nociones científicas. Tal como escribiría el propio Einstein en una de las 229 cartas que se conservan de su correspondencia. No hay nadie que esté tan próximo a mí, que me conozca tan bien, que esté tan favorablemente predispuesto hacia mí como tú. 156 Besso tenía un delicioso intelecto, pero carecía de capacidad de centrarse, de empuje y de disciplina. Como Einstein, en cierta ocasión se le había invitado a abandonar la escuela secundaria debido a su actitud insubordinada, había enviado un escrito quejándose de un profesor de matemáticas. Einstein consideraba a Besso un tremendo debilucho, incapaz de animarse a emprender ninguna acción ni en la vida ni en la creación científica, pero que posee una mente extraordinariamente fina cuyo funcionamiento, aunque desordenado, observo con gran deleite. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 95 preparado por Patricio Barros en Aarau, Einstein le había presentado a Besso a Anna Winteler, la hermana de Marie, con la que éste acabaría casándose. En 1901 se había trasladado a Trieste con ella. Cuando Einstein se reunió con él, encontró a Besso tan inteligente, divertido y exasperantemente descentrado como siempre. Recientemente su jefe le había pedido que inspeccionara una planta eléctrica, y él había decidido partir la noche antes para asegurarse de que llegaba a tiempo. Pero el caso es que perdió el tren, tampoco pudo llegar al día siguiente, y finalmente llegó al tercer día, solo para comprobar con horror que se le había olvidado lo que tenía que hacer. De modo que escribió a su oficina pidiéndoles que le repitieran sus instrucciones. La opinión de su jefe era que Besso era un completo inútil y casi un desequilibrado. Einstein, en cambio, tenía una opinión más afectuosa de Besso. Michele es un tremendo Schlemiel, le escribía a Marik, empleando un término yiddish que viene a significar torpe infeliz. Una tarde, Besso y Einstein pasaron casi 4 horas hablando de ciencia, incluyendo las propiedades del misterioso éter y la definición del reposo absoluto. Todas esas ideas florecerían 4 años después, en la teoría de la relatividad que concebiría Einstein con Besso como caja de resonancia. Él está interesado en nuestra investigación, le escribiría Einstein a Marie, aunque a menudo pierde de vista la generalidad preocupándose por pequeñas consideraciones. Besso tenía algunos contactos que Einstein confiaba en que le resultarían útiles. Su tío era profesor de matemáticas en el Politécnico de Milán, y el plan de Einstein era que Besso le presentara. Le agarraré por el cuello y lo arrastraré hasta su tío, y allí ya hablaré yo. Besso logró persuadir a su tío de que escribiera cartas en favor de Einstein, pero el esfuerzo no sirvió de nada. Lejos de ello, Einstein se pasó la mayor parte de 1901 alternando las sustituciones docentes con algunas clases particulares. 157 fue el otro íntimo amigo de Einstein en Zurich, su compañero de clase y encargado de los apuntes de matemáticas Marcel Grossmann, quien acabó Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 96 preparado por Patricio Barros finalmente encontrándole un empleo, aunque no del tipo que cabría esperar.
Justo cuando Einstein estaba empezando a desesperar, Grossman le escribió diciéndole que era probable que hubiera una plaza de funcionario en la oficina suiza de patentes, situada en Berna. El padre de Grossman conocía al director, y estaba dispuesto a recomendar a Einstein. Me he sentido profundamente emocionado por tu devoción y compasión, que te ha llevado a no olvidarte de tu desafortunado amigo, le respondió Einstein. Me encantaría conseguir ese magnífico empleo, y no ahorraría esfuerzo alguno para estar a la altura de tu recomendación. Y a Marie le escribía exultante. Piensa en lo maravilloso que sería ese trabajo para mí. Me volvería loco de alegría si saliera algo así. Sabía que habían de pasar meses antes de que el puesto de trabajo en la oficina de patentes se materializara. Eso sí es que llegaba a materializarse. De modo que aceptó un trabajo temporal de 2 meses en una escuela técnica de Winterthur, sustituyendo a un profesor de permiso militar. La jornada sería larga y, lo que era aún peor, tendría que enseñar geometría descriptiva, una materia que ni entonces ni después sería su fuerte. Pero el valiente suavo nada teme, proclamaba, repitiendo una de sus frases poéticas preferidas. 158. Mientras tanto, él y Marie tendrían la posibilidad de pasar juntos unas románticas vacaciones. Unas vacaciones que iban a tener consecuencias fatídicas. Lago de Como, mayo de 1901. Tienes que venir a verme a Como sin falta, pequeña bruja, le escribió Einstein a Marie a finales de abril de 1901. Verás por ti misma lo alegre y radiante que me he vuelto y cómo todas las arrugas de mi frente han desaparecido. Las disputas familiares y la frustrante búsqueda de trabajo le habían vuelto irritable, pero él le prometía que ahora eso ya había pasado. Ha sido solo Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 97. Preparado por Patricio Barros. Por nerviosismo por lo que he sido malo contigo, se disculpaba. Y para compensarla, le proponía que tuvieran una cita romántica y sensual en uno de los lugares más románticos y sensuales del mundo. El lago de Como, el mayor de los alargados lagos alpinos que adornan como joyas la frontera entre Italia y Suiza, donde a primeros de mayo el exuberante follaje florece bajo los majestuosos picos coronados por la nieve. Trae mi bata azul para que podamos envolvernos en ella, le decía. Te prometo una excursión como no habrás visto nunca. 159. Marie se apresuró a aceptar, pero luego cambió de idea. Había recibido una carta de su familia de Novi Sad que me ha privado de todo deseo, no solo de divertirme, sino incluso por la propia vida. Habría de hacer el viaje él solo, le decía enfurruñada. Parece ser que no puedo tener nada sin sufrir un castigo. Pero al día siguiente volvió a cambiar de opinión. Ayer te escribí una pequeña tarjeta con el peor de los ánimos debido a una carta que había recibido. Pero al leer hoy tu carta me he puesto un poco más alegre, ya que veo cuánto me quieres, así que creo que al final sí vamos a hacer ese viaje. 160. Así fue como a primera hora de la mañana del domingo 5 de mayo de 1901, Albert Einstein estaba esperando a Mileva Marie en la estación de tren del pueblo de Como, en Italia, con los brazos abiertos y el corazón dando saltos. Pasaron allí el día, admirando su catedral gótica y su antigua ciudad amurallada, y luego cogieron uno de los imponentes barcos de vapor blancos que iban de pueblo en pueblo siguiendo las orillas del lago. Se detuvieron a visitar Villa Carlota, la más exquisita de todas las mansiones famosas que salpicaban la costa, con sus techos llenos de frescos, su versión de la escultura erótica Cupido y Psique, de Antonio Canova, y sus 500 especies de plantas. Posteriormente Marie escribiría a un amigo hablándole de lo mucho que había admirado el espléndido jardín, que preservo en mi corazón, tanto más cuanto que no se nos permitió birlar ni una sola flor. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 98. Preparado por Patricio Barros. Tras pasar la noche en una posada, decidieron cruzar a pie el paso montañoso a Suiza. Pero lo encontraron todavía cubierto de una capa de nieve de hasta 6 metros de espesor, de modo que alquilaron un pequeño trineo de los que usan ellos, que tiene el espacio justo para 2 personas enamoradas, con un cochero que va de pie en una pequeña tabla situada detrás y que parlotea todo el rato y te llamas ignora, escribiría Marie. ¿Puedes imaginar algo más hermoso? La nieve caía alegremente hasta donde alcanzaba la vista, de modo que esa fría y blanca infinidad me daba escalofríos y sujetaba firmemente a mi amor en mis brazos bajo los abrigos y chales con que nos cubríamos. A la bajada, daban puntapiés a la nieve para producir pequeñas avalanchas, a fin de asustar convenientemente al mundo que había abajo.
161 Unos días después, Einstein recordaría qué hermosa fue la última vez que me dejaste estrechar contra mí a tu menuda y amada persona de la forma más natural. 162 Y de la forma más natural, Mileva. Marie quedó embarazada de un hijo de Albert Einstein. Tras regresar a Winterthur, donde ejercía de maestro suplente, Einstein escribió a Marie una carta en la que hacía referencia a su embarazo. Extrañamente, o quizá, después de todo, no fuera tan extraño, empezaba tratando de temas científicos antes que personales. Acabo de leer un maravilloso artículo de Lennart sobre la generación de rayos catódicos mediante luz ultravioleta, empezaba diciendo. Bajo la influencia de este hermoso trabajo me siento tan lleno de felicidad y alegría que debo compartir parte de ella contigo. Pronto Einstein revolucionaría la ciencia basándose en el artículo de Lennart para elaborar una teoría de los cuantos de luz que explicara este efecto fotoeléctrico. Pero aún así, resulta bastante sorprendente, o cuando menos divertido, que cuando Einstein hablaba con tal entusiasmo de compartir su felicidad y alegría con su amada recién embarazada, lo hiciera aludiendo a un artículo sobre haces de electrones. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 99 Preparado por Patricio Barros. Solo después de esta exaltación científica vendría una breve referencia al hijo que esperaban, y al que Einstein se refería como al niño. ¿Cómo estás, querida? ¿Y el niño? Luego pasaba a manifestar una extraña idea acerca de cómo iba a ser su paternidad. ¿Imaginas qué agradable será cuando podamos volver a trabajar de nuevo, completamente tranquilos, sin que haya nadie que nos diga qué hemos de hacer? Sobre todo, trataba de mostrarse tranquilizador. Encontraría trabajo, le prometía, aunque ello significara meterse en el negocio de los seguros. Juntos crearían un hogar confortable. Alégrate y no te preocupes, querida. Yo no te abandonaré y haré que todo acabe felizmente. Solo has de tener paciencia. Verás que no es tan malo descansar en mis brazos, a pesar de que las cosas hayan empezado con cierta incomodidad. 163 Marie estaba preparándose para repetir sus exámenes de graduación, y confiaba en que luego pasaría a obtener el doctorado y a dedicarse a la física. A lo largo de los años tanto ella como sus padres habían invertido mucho, tanto emocional como financieramente, en aquel objetivo. De haberlo deseado, habría podido interrumpir su embarazo. Zurich era entonces el centro de una floreciente industria del control de la natalidad, en la que se incluía la producción de un medicamento abortivo que se vendía por correo y cuya fábrica tenía allí su sede. Pero en lugar de ello, decidió que quería tener el hijo de Einstein aunque él todavía no estuviera preparado o dispuesto a casarse con ella. En el entorno en el que se había criado, tener un hijo fuera del matrimonio era un acto de rebeldía, pero no constituía un hecho infrecuente. Las estadísticas oficiales de Zurich de 1901 muestran que el 12% de los nacimientos eran ilegítimos. Entre los residentes austrohúngaros, además, la proporción de embarazos fuera del matrimonio era aún mayor. En el sur de Hungría el 33% de los nacimientos eran ilegítimos. El mayor porcentaje de nacimientos ilegítimos se daba entre los serbios. El menor, entre los judíos. 164 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 100 Preparado por Patricio Barros. Aquella decisión hizo que Einstein empezara a pensar más en el futuro. Buscaré una colocación de inmediato, independientemente de lo humilde que sea, le diría a Marik. Mis objetivos científicos y mi vanidad personal no me impedirán aceptar incluso el puesto más subordinado. Decidió, pues, llamar al padre de Beso, así como al director de la compañía de seguros local, y le prometió a Marik que se casaría con ella en cuanto encontrara trabajo. Así nadie podrá arrojar una sola piedra a tu querida cabecita. El embarazo también podía resolver, o al menos eso esperaba, los problemas que ambos tenían con sus respectivas familias. Cuando tus padres y los míos se vean frente a un hecho consumado, no les quedará más remedio que aceptarlo lo mejor que puedan. 165 Marik, que en ese momento estaba postrada en la cama debido a las náuseas del embarazo, se sintió entusiasmada. Entonces, amor, ¿quieres buscar trabajo inmediatamente? Y que me vaya de vivir contigo. Era una vaga propuesta, pero ella se declaró de inmediato feliz de aceptarla. Evidentemente, eso no debe suponer que aceptes una colocación realmente penosa, querido, añadía. Ello me haría sentir terriblemente mal. A instancias de su hermana, trató de convencer a Einstein de que en las vacaciones de verano fuera a visitar a sus padres a Serbia. Me haría tan feliz. Suplicaba.
Y cuando mis padres nos vean a los dos físicamente ante ellos, todas sus dudas se desvanecerán. 166 Pero Einstein, para consternación de Marie, decidió volver a pasar las vacaciones de verano con su madre y su hermana en los Alpes. Como resultado, no estuvo a su lado para ayudarla y animarla a finales de julio de 1901, cuando ella hubo de repetir sus exámenes. Quizá a consecuencia de su embarazo y de su situación personal, el caso es que Mileva acabó suspendiendo por segunda vez, obteniendo de huevo un 4,0 sobre 6, y de nuevo fue la única que no aprobó de su grupo. Así fue como Mileva Marie acabó resignándose a renunciar a su sueño de convertirse en erudita científica. Fue a ver a sus padres en Serbia, sola, y les Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 101 Preparado por Patricio Barros contó lo de su fracaso académico y lo de su embarazo. Antes de partir, le pidió a Einstein que le enviara una carta a su padre contándole los planes de ambos, y, presumiblemente, pidiéndole su mano. ¿Me enviarás la carta para que pueda ver lo que has escrito?, le preguntaba. Luego yo ya le daré la información necesaria, incluidas las noticias desagradables. 167 Las disputas con Drude y otros. La insolencia de Einstein y su desprecio por los convencionalismos, unos rasgos que fueron espoleados aún más por Marie, se harían patentes en 1901 en su vida científica además de en la personal. Aquel año, el entusiasta desempleado se enredó en una serie de disputas con diversas autoridades académicas. Aquellas disputas revelan que Einstein no tenía escrúpulos a la hora de cuestionar a quienes ejercían el poder. De hecho, incluso parecía regocijarse en ello. Como él mismo proclamaría a Jost Winteler en medio de las disputas de aquel año. El respeto ciego por la autoridad es el mayor enemigo de la verdad. Este resultaría ser un credo muy valioso, y muy apropiado para grabarlo en su escudo de armas en el caso de que alguna vez hubiera querido tener uno. Sus disputas de aquel año también revelan un aspecto mucho más sutil del pensamiento científico de Einstein. Su deseo, más bien su compulsión, de unificar conceptos de diferentes ramas de la física. Es una sensación gloriosa descubrir la unidad de un conjunto de fenómenos que al principio parecen ser completamente independientes, le escribía a su amigo Grossman aquella primavera, cuando se embarcó en el intento de vincular su trabajo sobre el efecto de capilaridad a la teoría de los gases de Boltzmann. Aquella frase, más que ninguna otra, resume la fe que subyace a la misión científica de Einstein, desde su primer artículo hasta las últimas ecuaciones de campo que garabateó, y que le guiaría con la misma seguridad que mostraba la aguja de la brújula de su infancia. 168 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 102 Preparado por Patricio Barros. Entre los conceptos potencialmente unificadores que más atraían a Einstein, así como a una gran parte del mundo de la física en general, se hallaban los derivados de la teoría cinética, que se había desarrollado a finales del siglo XIX aplicando los principios de la mecánica a fenómenos tales como la transferencia de calor y el comportamiento de los gases. Ello implicaba considerar un gas, por ejemplo, como un conjunto formado por un enorme número de partículas diminutas, en este caso, moléculas formadas a su vez por uno o más átomos, que se movían libremente a gran velocidad en todas direcciones y ocasionalmente chocaban unas contra otras. La teoría cinética estimuló el desarrollo de la mecánica estadística, que describe el comportamiento de un gran número de partículas empleando cálculos estadísticos. Obviamente, resultaba imposible seguir el movimiento de cada molécula y de cada colisión en un gas, pero el estudio de su comportamiento estadístico generó una teoría viable acerca de cómo actuaban miles de millones de moléculas bajo diversas condiciones. Los científicos procedieron a aplicar esos conceptos no solo al comportamiento de los gases, sino también a los fenómenos producidos en los líquidos y sólidos, incluyendo la conductividad eléctrica y la radiación. Surgió la oportunidad de aplicar los métodos de la teoría cinética de gases a otras ramas de la física completamente distintas, escribiría más tarde Paul Ehrenfest, íntimo amigo de Einstein y el mismo experto en ese campo. Sobre todo, la teoría se aplicó al movimiento de los electrones en los metales, al movimiento browniano de las partículas microscópicas en las suspensiones, y a la teoría de la radiación del cuerpo negro. 169 Aunque muchos científicos utilizaron el atomismo para explorar sus propias especialidades, para Einstein este constituyó una forma de establecer vínculos, y desarrollar teorías unificadoras, entre toda una serie de disciplinas diversas.
En abril de 1901, por ejemplo, adaptó las teorías moleculares que había utilizado para explicar el efecto de capilaridad en los líquidos y las aplicó a la difusión de las moléculas de gas. He tenido una Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 103 preparado por Patricio Barros idea extremadamente afortunada, que hará posible aplicar nuestra teoría de las fuerzas moleculares también a los gases, le escribía a Marik. Asimismo, le comentaba a Grossman. Ahora estoy convencido de que mi teoría de las fuerzas de atracción atómicas también puede extenderse a los gases. 170 luego pasó a interesarse por la conducción del calor y de la electricidad, lo que le llevó a estudiar la teoría electrónica de los metales de Paul Drude. Como señala Jürgen Rehn, estudioso de Einstein. La teoría electrónica de Drude y la teoría cinética de los gases de Boltzmann no son solo dos temas de interés arbitrarios para Einstein, sino que más bien comparten una importante propiedad común con varios otros de sus temas de investigación iniciales. Se trata de dos ejemplos de la aplicación de las ideas atomísticas a problemas físicos y químicos. 171 La teoría electrónica de Drude postulaba que en los metales hay partículas que se mueven libremente, tal como hacen las moléculas de gas, y, en consecuencia, conducen tanto el calor como la electricidad. Cuando Einstein la examinó, encontró que había partes de ella que le agradaban especialmente. Tengo en mis manos un estudio de Paul Drude sobre la teoría electrónica que se ha escrito a mi entera satisfacción, a pesar de que contiene algunas cosas muy poco rigurosas, le decía a Marik. Un mes más tarde, con su habitual falta de deferencia hacia la autoridad, declaraba. Quizá escriba a Drude privadamente para señalarle sus errores. Y así lo hizo. En una carta de Drude escrita en junio, Einstein señalaba lo que él consideraba que eran dos errores. Difícilmente tendrá nada coherente con lo que refutarme, se jactaba Einstein ante Marik, puesto que mis objeciones son bastante claras. ¿Acaso creyendo con encantadora inocencia que el hecho de señalar a un eminente científico sus supuestos lapsos constituía un buen método para conseguir empleo? Einstein incluía también en su carta una petición en ese sentido. 172 Sorprendentemente, Drude le contestó, aunque, no tan sorprendentemente, rechazando las objeciones de Einstein. Este se sintió Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 104 preparado por Patricio Barros ofendido. Ello constituye una prueba tan manifiesta de la miseria de su autor que no hace falta que añada ningún comentario, diría Einstein al transmitirle la respuesta de Drude a Marik. A partir de ahora ya no volveré a dirigirme a esa clase de personas, y en lugar de ello les atacaré inexorablemente en las revistas, tal como se merecen. No es extraño que poco a poco uno se vaya volviendo misántropo. Einstein también aireó su frustración en una carta dirigida a Jost Winteler, su figura paterna de Aarau, que incluía su frase acerca de que el respeto ciego por la autoridad era el mayor enemigo de la verdad. Me responde señalando que otro infalible colega suyo comparte su misma opinión. Pronto le haré la vida imposible con una publicación genial. 173 En los artículos publicados de Einstein no se identifica a ese infalible colega citado por Drude. Pero ciertas investigaciones realizadas por Rehn han llevado hasta una carta de Marik en la que ésta declara que se trata de Ludwig Boltzmann. 174 Eso explica por qué a continuación Einstein procedió a sumergirse en los textos de este último. He estado inmerso en los trabajos de Boltzmann sobre la teoría cinética de los gases, le escribiría a Grossman en septiembre, y estos últimos días yo mismo he escrito un breve artículo que proporciona la piedra angular que falta en la cadena de pruebas que él había iniciado. 175 Boltzmann, por entonces en la Universidad de Leipzig, era el maestro de la física estadística en Europa. Había contribuido al desarrollo de la teoría cinética, y defendía la idea de que los átomos y las moléculas realmente existían. Debido a ello, había considerado necesario reformular la importante segunda ley de la termodinámica. Esta ley, que tiene numerosas formulaciones equivalentes, establece que el calor fluye naturalmente de los cuerpos calientes a los fríos, pero no al revés. Otra manera de describir la segunda ley es en términos de entropía, es decir, el grado de desorden y aleatoriedad de un sistema. Todo proceso espontáneo tiende a incrementar la entropía de un sistema. Así, por ejemplo, las moléculas de perfume salen Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 105 preparado por Patricio Barros del frasco abierto y se esparcen por la habitación.
Pero, en cambio, al menos en nuestra experiencia ordinaria, no se juntan espontáneamente para volver a meterse en el frasco. El problema para Boltzmann era que, de acuerdo con Newton, todos los procesos mecánicos, como el de las moléculas colisionando unas con otras, podían invertirse. Así pues, era posible una disminución espontánea de la entropía, al menos en teoría. Biografía generada por Biografías en español.